¿Qué tal, maestros? Les saluda el profesor Ronald Carguancho, especialista en el curso de razonamiento matemático. El día de hoy quiero presentarles la solución del examen de nombramiento versión 2021. Entonces, empecemos. La primera pregunta nos dice así: Samuel, Rosana, Tomás y Úrsula están en un auditorio, sentados a lo largo de una fila de 4 asientos consecutivos. Dichos asientos están identificados de izquierda a derecha con los códigos C1, C2, C3 y C4. Acerca de sus ubicaciones se sabe lo siguiente. Úrsula está sentada en el asiento de código C2. Entonces, ese es un dato fijo, ¿verdad? A ver, vamos a tener aquí entonces los datos del problema. Ahí están los códigos especificados en el problema. Y aquí la izquierda y aquí la derecha. Entonces, empecemos por el dato fijo proporcionado por el problema. Úrsula nos indica que está sentada en el asiento C2. Entonces, sentamos a Úrsula aquí, en este lugar. Pero lo vamos a colocar aquí abajo. Listo, ya está Úrsula entonces sentada. ¿Qué más? Tomás no está sentado junto a Úrsula. Si Tomás no está sentado junto a Úrsula, Tomás no se puede sentar aquí, tampoco puede sentarse aquí. Por lo tanto, la única opción donde Tomás se puede sentar sería aquí. Entonces lo vamos a colocar ahí abajito. Listo, ya tenemos este dato número 2 colocado. Y finalmente el tercer dato nos dice: Rosana está sentada junto a Tomás. Rosana está sentada junto a Tomás. Tomás ya está ubicado aquí, entonces Rosana tiene que estar sentada aquí. Listo. Profesor, pero ya no hay más información. En efecto, pero recuerde que aquí se han sentado los 4 amigos. Profesor, me falta Samuel. Entonces Samuel, por deducción, se sabe que se tiene que sentar en el asiento C1, con lo cual hemos completado a cada uno de ellos y los hemos sentado en los lugares correspondientes. ¿Cuál es la pregunta? ¿Quién ocupa el asiento de código C3? ¿Quién ocupa el asiento de código C3? Entonces nos está pidiendo por este asiento. ¿Quién lo ocupa? Rosana. Por lo tanto, la clave correcta, como usted puede ver, sería la clave A. Y entonces esa clave se debió marcar. Ahí está. Muy bien, ese ha sido el problema número 1. Pasemos rápidamente al ejercicio número 2. ¿Qué nos dice? En un bus se encuentran Sergio, Raúl, Tadeo y Marcos. Cada uno de ellos bajó del vehículo. Cuidado aquí. Cada uno de ellos bajó del vehículo en diferentes estaciones. Ya está. Además, se sabe lo siguiente. Tadeo fue el último en bajar. Profesor, ¿cómo puedo ubicar esto a través, mire, de la imagen? Mire, vamos a hacer lo siguiente. Ese dato nos dice que Tadeo fue el último en bajar. Pero recuerde que son 4 amigos. Entonces podemos colocar aquí a nuestro amigo Tadeo y vamos a colocarlo aquí, en el cuarto lugar. ¿Y por qué, profesor? Porque recuerde que son 4 amigos y nos dice que Tadeo fue el último en bajar. Ahí está entonces Tadeo, el cual ha sido el último en bajar. ¿Y por qué ha dejado 3 espacios, profesor? Porque estos 3 entonces han bajado antes que Tadeo. Muy bien. Siguiente dato. El segundo en bajar fue Marcos. Marcos fue el segundo en bajar. Allá, entonces quiere decir que aquí ha bajado Marcos. Vamos a colocarlo aquí. ¿Por qué, profesor? Porque recuerda que el primero en bajar fue este jovencito. ¿Quién es? Todavía no lo sabemos. Pero el dato nos informa que el segundo en bajar ha sido Marcos. Listo. ¿Qué más nos dice ahora el problema? El primero en bajar no fue Raúl. No fue Raúl. Entonces él no fue el primero en bajar. Entonces tuvo que ser el tercero en bajar. Ahí está. ¿Por qué? Porque solamente ya nos quedan 2 lugares.
Por lo tanto, nuestro amigo Raúl, vamos a colocar por acá, fue el tercero en bajar. Profesor, me queda un personaje, sí. ¿Y ese personaje quién es, maestro? El personaje que nos quede es Sergio. Por lo tanto, nosotros sabemos que los 4 niños han tenido que bajar. Entonces sabemos que, por deducción, Sergio tiene que haber bajado primero. Acá lo voy a colocar entonces y aquí voy a colocar su nombre. Listo, entonces ya tenemos el ordenamiento correcto. ¿Quién bajó primero? Sergio. ¿Quién bajó segundo? Marcos. ¿Quién bajó tercero? Raúl. ¿Quién bajó cuarto? Tadeo. ¿Y cuál es la pregunta del problema? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es correcta? A ver, Raúl bajó antes que Sergio. A ver, veo entonces, Raúl bajó antes que Sergio y veo Raúl bajó antes que Sergio, no, bajó después. Entonces no puede ser. Siguiente, Marcos bajó antes que Raúl. Marcos bajó antes que Raúl. Puedo ver que Marco bajó antes que Raúl, eso es verdadero. Por lo tanto, la alternativa correcta sería la B. Profesor, ¿y la C? Si quiere usted, también puede verificar. Sergio bajó después que Marcos. Sergio bajó después que Marcos. No, bajó antes, ¿verdad? Ahora, note usted que hemos colocado así juntito, pero no necesariamente puede ser así, ¿no? Por lo tanto, solamente tenemos la idea del orden aquí. Con lo cual, la clave correcta sería pues la clave B. Y debimos marcar entonces la clave B. Ahí está. Listo. Sigamos avanzando al ejercicio número 3. A ver, el ejercicio número 3 nos decía así. En la siguiente tabla se presentan los resultados nacionales de la lectura de la evaluación censal de estudiantes de segundo grado de secundaria de los años 2019, 2018 y 2016. Es importante anotar esto. ¿Por qué? Porque seguramente en la pregunta nos van a decir algo con respecto a estos años. Sigamos leyendo. Están todos los resultados, ¿no? Ya, y ahora, profesor, ahora vamos a ver lo que nos pregunta. En el año 2019, ya ve, entonces por eso nos daba esa información. ¿Qué porcentaje del total de estudiantes se ubica por encima del nivel en inicio? Profesor, ¿qué tengo que hacer aquí? Ubicarse justamente en el año 2019. ¿Y dónde está aquí el año 2019? Aquí. Listo. Profesor, ¿y los demás años no lo analice? Usted se va a concentrar solamente aquí. Y además la pregunta dice, ¿qué porcentaje del total de estudiantes se ubica por encima del nivel en inicio? ¿Dónde está el nivel en inicio? Aquí está. Entonces, los que están por encima de este nivel serían los estudiantes. ¿En qué? En proceso, y también serían los estudiantes satisfactorios, ¿verdad? Con lo cual me estarían pidiendo entonces, maestro, simplemente la suma de ambos porcentajes, es decir, de 25,8% más 14,5%. ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto me cuesta eso? Sumamos y obviamente nos dará 40,3%, ¿verdad? Listo. Con lo cual tenemos pues la respuestita del problema y en esta ocasión la clave correcta era la clave B. Ahí está. Y entonces tenemos nuestro tercer problema resuelto. Listo. Se dio cuenta que el problema solamente era observar lo que nos pedían, ¿no? Nos daban mucha información, pero en realidad solamente era ser observadores. Sigamos avanzando. Ejercicio número 4.
Amanda participa en una maratón de 42 kilómetros. Muy bien, aquí está Amanda. Participa en una maratón de 42 kilómetros donde hay un inicio y obviamente donde hay un final que normalmente pues es la meta. Se sabe que ella completó, mire este dato, se sabe que ella completó los primeros 28 kilómetros. Entonces, puedo yo colocar que aquí nuestra amiga Amanda ha completado los primeros 28 kilómetros. Profesor, ¿hasta dónde ha llegado? Podemos señalar que Amanda pues haya llegado hasta aquí. O sea, usted me está diciendo, profesor, que Amanda ha hecho este recorrido. Así es. Hasta aquí. Listo. Entonces ahora observe la pregunta. Nos dicen, ¿qué parte de la distancia total le falta correr? ¿Qué parte de la distancia total le falta correr? ¿Sí o no, maestro, que le falta correr esta parte? Y yo diré, si todo era 42 kilómetros, pero ya recorrió 28, entonces es evidente que lo que me falta recorrer serían 14 kilómetros. Y me preguntan, ¿qué parte? No se olvide, maestro, que cuando preguntan qué parte, siempre hacen referencia a una fracción. Entonces, lo que me falta recorrer es 14. ¿Pero de quién, profesor? Dice, ¿qué parte de la distancia total? ¿Y cuál es la distancia total? Los 42 kilómetros. Por lo tanto, me está pidiendo entonces que la fracción pedida es 14 de ¿cuánto? De 42. ¿Y esa es la respuesta, profesor? Sí. Profesor, ¿pero se puede simplificar? Sí, pero en las alternativas pues nos han dado tal cual está sin simplificar. Con lo cual observamos que la clave correcta en este problemita ha sido la clave C. Y marcamos nuestra alternativa. Muy bien. Estamos ya en nuestro ejercicio número 4. Problema número 5. Mirta trabaja en una tienda que ofrece el servicio de fotocopias. Un cliente le ha encargado fotocopiar 16 juegos de copias. Ojo ahí, 16 juegos de copias de un documento de 100 hojas. Me detengo un momento ahí. Si el documento tiene 100 hojas, pero se quiere 16 juegos, es evidente entonces que yo voy a necesitar un total de ¿cuántas hojas? Profesor, va a necesitar usted un total de 16 por ¿cuánto? Muy bien, de 16 por 100. ¿Por qué, profesor? Porque recuerde que cada juego de esos documentos va a utilizarse 100 hojas, ¿verdad? Y usted quiere 16 juegos, por lo tanto, el número de hojas que usted necesita serían 1600 hojas. Ahí está. ¿Cierto, profesor? Ya está. Ya tenemos entonces nuestra cantidad total de hojas. Muy bien. Sigo leyendo entonces ahora el problema. ¿Qué me dice el problema? A ver. Además, le ha pedido utilizar papel bond de 80 gramos. Debido a que la tienda no cuenta con este tipo de papel, Mirta deberá comprarlo. Si este tipo de papel es vendido solo en paquetes de 500 hojas, ojo ahí, solamente es vendido en paquetes de 500 hojas. ¿Cuál es la menor cantidad de paquetes que deberá comprar Mirta para realizar el servicio? Muy bien, entonces ella, recuerde, quiere sacar las copias, pero para ello necesita comprar hojas. Entonces, en este paquete de 80 gramos viene 500 hojas, pero recuerde que nosotros queremos garantizar 1600 hojas. Si este paquete me alcanza para 500 hojas, entonces puedo ver que es necesario comprar uno primero, sí. Y luego tenemos que comprar un segundo paquete. Y hasta ahí irían 1000 hojas.
todavía me falta para llegar a 1600. Tendría que comprar un nuevo paquete. Y hasta ahí irían 1500 hojas. Me faltan solamente 100. Profesores, ¿no puedo comprar solamente 100? No, porque recuerde que nos está pidiendo la menor cantidad de paquetes. Entonces, aunque solamente yo requiera de 100 hojas para terminar el pedido, necesariamente voy a tener que comprar un paquete más. Y con ello yo ya tengo lo suficiente, es más, me va a sobrar todavía para atender el pedido. Por lo tanto, ¿cuántos paquetes se deben de comprar como mínimo para atender dicho pedido? Podemos observar pues que se deben comprar 4 paquetes como mínimo. Y así tenemos ya la respuesta de nuestro problema. Y en este caso la respuesta correcta era la clave B, B de barquito. Y marcamos nuestra alternativa. Y este problema ya había venido antes, ¿ya no? Con los postres, ¿verdad, maestro? Listo. Vamos al siguiente ejercicio. Problema número 6. Melissa, Julio y Karina viajan de Puerto Maldonado a Cusco en distintas empresas de transporte. Melissa compró su pasaje a 65 soles. A ver, coloquemos ese dato. Melissa, nos dice el problema, compró su pasaje a 65 soles. Ahí está, compró su pasaje a 65 soles. ¿Qué más? Y gastó 10 soles menos. ¿Dónde dice eso, profesor? Aquí está. Y gastó, lo voy a subrayar, y gastó 10 soles menos de lo que pagó Julio. Y gastó 10 soles menos de lo que pagó Julio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que ella gastó 10 soles menos que Julio. Por lo tanto, Julio debió gastar ¿cuánto? Profesor, si Melissa gastó 10 soles menos, entonces quiere decir que Julio obviamente gastó 75 soles, ¿no? ¿Por qué, profesor? Porque recuerde que Melissa ha gastado 10 soles menos. 10 soles menos que Julio. Ahí está. Siguiente dato. Aparte, Julio gastó por su pasaje 15 soles menos que Karina. Julio gastó por su pasaje 15 soles menos. Acá está la cantidad de Julio. Gastó 15 soles menos que el costo del pasaje de Karina. Entonces, ¿cuánto gastó Karina? Profesor, ya me di cuenta. Karina entonces gastó 90 soles, ¿verdad? 90 soles. ¿Por qué, profesor? Porque recuerde que Julio gastó 15 soles menos. 15 soles menos de lo que gastó Karina. Listo. ¿Qué nos preguntan? ¿Cuánto pagó Karina por su pasaje? Entonces observamos que Karina pagó por su pasaje 90 soles. Clave correcta para nuestro problema, clave A. Y marcamos pues la alternativa. ¿Vio usted? Que usted debió resolver los problemas rápidamente. Ser un terminator de problemas. Vamos al ejercicio número 7. A ver, este es un problema muy bonito. Que muchos maestros por ahí se deben haber equivocado por la interpretación, aunque faltan algunas cositas para que todavía el enunciado sea más claro, pero creo que el autor dio la idea correcta para poder justamente razonar. A ver, para hacer uso de la piscina de un club, ojo, se ofrecen dos opciones. La primera, efectuar un pago único mensual de 80 soles. O sea, profesor, yo quiero usar la piscina, entonces voy a pagar 80 soles y ya voy a tener el uso de la piscina a través de ese mes. Pero hay una segunda opción. Hacer un pago de 5 soles cada vez que se quiera utilizar la piscina. Entonces si yo no voy un día, no pago. Y el día que yo vaya, voy a pagar. Cierto. Ya está. O sea, tenemos dos opciones.
Una persona quiere usar la piscina durante un mes. Mire usted, durante un mes. Ya quiere usar, recuerde, quiere usar la piscina durante un mes. Ya está. ¿Qué más? ¿Cuántas veces como mínimo, mire la pregunta, cuántas veces como mínimo tendría que utilizar la piscina para que le resulte más económico hacer un pago mensual? ¿Cómo es eso, profesor? O sea que él va a comparar. ¿Por qué, profesor? Porque él normalmente en la primera opción paga sus 80 soles y obviamente tiene garantizada su asistencia durante el mes. Pero ahora la pregunta dice, ¿cuántas veces como mínimo tendría que utilizar la piscina para que le resulte más económico hacer un pago único mensual? Para un mejor entendimiento, vamos a ver este ejemplo de apertura. A ver, vamos a colocar que la cantidad de días sea menor, que sean 7 días de la semana, o sea, el pago por una semana. Voy a asignarle que, así como aquí la primera opción es que usted pague 28 soles por 7 días de la semana. Paga usted sus 28 soles y usted, si desea, puede asistir todos los días de la semana. O de repente asiste 2 días, ¿no? Pero usted tiene el pago de una semana. Y tiene la segunda opción, que el pago diario es 7 soles. Entonces, con la misma pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces como mínimo tendría que utilizar la piscina para que le resulte más económico hacer un pago único semanal en este caso? Recuerde que es un ejemplo de apertura. Ya, entonces, ¿cómo haríamos esto, profesor? A ver, si por ejemplo, él optara por el pago diario, entonces él el día lunes pagaría 7 soles. El día martes pagaría otros 7 soles. Hasta ahí no hay problema, ¿no? Porque está pagando 14 soles y es mucho menor a lo que pagaría mensualmente, que es 28, o perdón, semanalmente, que es 28 soles. Y si él asiste el día miércoles, hasta ahí ha pagado 21 soles. Todavía el pago es menor que el que haría por esa semana, que es 28. Pero si él asiste el día jueves, en ese preciso momento, nos damos cuenta que hasta acá ya ha igualado a la cantidad que él pagaría, que es 28 soles. ¿Por qué? Porque podemos observar que totaliza hasta ahí, hasta el día jueves, 28 soles. Entonces, si él asiste un día más, usted se puede dar cuenta que aquí ya estaría pagando ¿cuánto? Estaría pagando 35 soles. Y si estaría pagando 35 soles, entonces nosotros diríamos, hey, un ratito, ya está pagando más de la cuenta, más de lo que le convendría pagar si es que haría su pago semanal, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Quiere decir que aquí él tendría o se daría cuenta que aquí ya no le conviene pagar diariamente. Entonces, algo similar le preguntaban en el problema. Profesor, o sea que aquí como mínimo tendría que pasar 5 días, sí, para que él pueda pensar y pueda decir, ah, entonces a mí me conviene pagar semanalmente. Entonces, lo mismo va a pasar en este problema. Nos preguntan cuántas veces como mínimo tendría que utilizar la piscina para que le resulte más económico hacer un pago único, pero ahora mensual. ¿Y cuál era el dato, profesor? Bueno, el dato aquí era que el pago por mes era 80. Voy a colocarlo ahí. Era 80. Y el pago diario era 5 soles. ¿Y aquí cómo se haría, profesor? Se haría de la siguiente manera. Mire, 5, voy a colocar por acá, pagaría el primer día 5, el segundo día 5, el tercer día 5, 5 y hasta ahí está pagando menos, ¿no? Profesor, pero voy a avanzar así, no. Entonces, ¿qué voy a hacer? Entonces usted va a razonar, ¿no? Por ejemplo, aquí, en el ejemplo de apertura, usted se puede dar cuenta que bastaba con tomar esos 7 soles diarios que iba a pagar por la segunda opción, ¿estamos? Y
nosotros hacíamos lo siguiente, ¿no? ¿Cuál, profesor? ¿Qué hacíamos? Note usted, nosotros podríamos decir, por ejemplo, que como iba a pagar 7, 7, 7, 7, 7, podríamos haber dividido, por ejemplo, 28 entre 7. ¿Cuánto me daba eso? Me daba 4. Ya, pero ¿4 qué, profesor? 4 días, ¿no? Y por eso usted puede ver que le ha alcanzado para 4 días. Allá. Entonces, profesor, ¿qué tendríamos que hacer? Tendríamos que haber multiplicado por 4, ojo, allá. ¿Y eso de dónde sale, profe? De 28 entre 7, o si usted quiere, 7 por 4. ¿Y ahí qué más? Y 7 soles más. Que lo voy a colocar de amarillito. Ya, entonces aquí, dígame, como lo habíamos mencionado, ha pasado un día más. Ahí están los días, ¿no? 5 días. Y por eso aquí, para nuestro ejemplo de apertura, nos salía 5 días como mínimo. Y aquí, profesor, ¿cómo sería? Haga lo mismo. Divida 80 entre 5. 80 entre 5. Pero usted sabe que en este caso paga 5 soles diarios. ¿Ya? Y 80 entre 5, ¿cuánto nos da? Profe, ¿por qué 80 entre 5? Lo mismo aquí. 28 entre 7, 4. 80 entre 5, 16. Ahí está. Mire. Ya, profesor, o sea, quiere decir que hasta acá ha igualado en el costo, 80 soles. Entonces usted se dio cuenta que acá, mire, le hemos sumado un día más. Acá también va a ser lo mismo, ¿no? Un día más, profesor, un día más. Pero ese día más, ¿cuánto va a pagar? Va a pagar evidentemente 5 soles. Con lo cual, si acá observe, era como mínimo 5 días. Y ese 5 días, como usted puede ver, como ya lo dije, salía de 4 más 1, 5. Acá también, 16 más cuánto, más 1. Por lo tanto, como mínimo, tendríamos ¿cuántos días? 17 días como mínimo. 17 días como mínimo. Entonces teníamos nosotros la respuesta del problema. Un bonito ejercicio. Pero ahora quiero aportarle con un método S. ¿Qué cosa era un método S, profesor? Un método simplificado. ¿Y en qué se basaba el método S, profesor? En lo siguiente, mire. Cuando usted tenga este tipo de ejercicios, usted siempre haga esto. Mire, usted va a tomar esos 28 soles que debió pagar. Ahí está, 28 soles. Ya está. ¿Qué más, profesor? Ahora auméntele un día de pago por la segunda opción. Mire, para mi ejemplo de aplicación, allá, un día de pago, profesor, por la segunda opción es 7 soles. Sí, auméntele 7 soles. Y ahí ahora divídalo entre ese pago diario. ¿Y qué me da, profesor? Le va a dar la cantidad de días como mínimo que se debe utilizar para cumplir con lo pedido en el problema. Uy, ¿verdad? No, profe, me sale 5, ¿sí? Entonces, usted puede verificar que justamente, ¿no? Ese 5 estaba acá, mire. Uy, ¿verdad, no? Y aquí, profesor, ¿cómo sería el método ese? El total por el pago mensual, lo coloco acá, el total por el pago mensual. Note la técnica, auméntele un día de pago, pero de la segunda opción, o sea, 5 soles. ¿Y por qué le aumenta, profesor? Porque es lógico, ¿no? Deductivamente, si yo le aumento un día de pago de la segunda opción, entonces hasta ahí nosotros tendríamos 85 soles a pagar. Pero recuerde que se paga 5 soles diarios, entonces divídalo entre 5. ¿Y cuánto le da esto? Le da 17. Y tenemos la respuesta del problema de manera inmediata, mire usted, con este método S, con este tip. Por lo tanto, la clave correcta para nuestro problema era la clave C. Marcamos entonces nuestra clave C y el problema se termina. Este ha sido uno de los problemas interesantes, donde el maestro tuvo que haber razonado. Pasemos al problema número 8. Otro problema interesante. ¿Qué dice?
Julián y Cecilia participan de un juego en el que se utilizan 3 cartas numeradas del 1 al 3. Para ganar el juego, escuche bien las condiciones, para ganar el juego, Cecilia debe descubrir el número oculto de la carta. ¿Pero por quién? ¿Quién va a ocultar la carta? Julián. Con este objetivo, Cecilia formula 2 preguntas, lo voy a subrayar. Con este objetivo, Cecilia formula 2 preguntas, a las que Julián debe responder con mentiras. En el transcurso del juego, Julián y Cecilia entablan el siguiente diálogo. Y aquí hemos colocado el diálogo. Cecilia pregunta y dice, ¿qué número tiene la carta que elegiste? ¿A quién le está preguntando? A Julián. Entonces Julián responde, tiene el número 3. Pero recuerde el dato principal del problema. Julián siempre va a responder con mentiras. Por lo tanto, esto que está diciendo Julián es falso. Entonces, ¿qué podemos deducir de ello? Podemos decir que cuando Julián ha respondido que tengo el número 3, pero eso es falso, entonces quiere decir que Julián no puede tener el número 3. Descartado, Julián no puede tener el número 3. Muy bien, sigue el diálogo entre ellos. Ahora Cecilia le pregunta a Julián, ¿qué número le sigue al de la carta que elegiste? ¿Qué número le sigue a la carta que has elegido? Eso es lo que le está preguntando. ¿Ya? Y Julián, que ya sabe usted que siempre miente, le dice, le sigue el número 2. Pero ¿esto qué es, maestro? Es una mentira, ¿verdad? ¿Cierto? Por lo tanto, si es una mentira, a ver, saquemos ahí nuestro razonamiento. A ver, él ha dicho, le sigue el número 2. Si esto fuera verdad, entonces su carta sería 1, ¿verdad? Porque después del 1 está el 2, pero esto es falso. Por lo tanto, entonces no puede ser la carta número 1. No puede ser la carta número 1. Con lo cual, se han descartado 2 cartas, entonces la carta que debió escoger Julián, o el número que tiene la carta de Julián, sería la carta con el número 2. Entonces, eso nos están preguntando. ¿Qué clave sería la correcta? La clave B. Con lo cual, marcamos nuestra alternativa. Y así teníamos la respuesta del problema número 8. ¿Qué tal, maestro? ¿Cómo le parece? ¿No? Los problemas que han planteado este 2021, interesantes, donde todo radicaba en el razonamiento. Vayamos al problema número 9. Alicia, Beatriz, Carla, Diana, Elisa y Fiorella participaron en una carrera de 100 metros. Aquí está la carrera de 100 metros. Sobre las posiciones en que llegaron se sabe lo siguiente. Beatriz llegó inmediatamente, atención a esta palabrita, inmediatamente después. Cuando usted lea esta palabrita inmediatamente después, no se olvide, es uno a continuación del otro. ¿Cómo es eso, profesor? Si alguien llegó primero, entonces la otra persona llegó segundo, inmediatamente después. Si alguien llegó tercero, entonces la otra persona llegó cuarto, inmediatamente después. Allá. Entonces mire lo que dice. Beatriz llegó inmediatamente después que Alicia. Profesor, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿qué le parece si acá colocamos la meta? Aquí está. Ahí está la meta. Ya está. Entonces, obviamente, aquí van a estar, note usted, todas las participantes y aquí va a estar pues el primer puesto, el segundo, el tercero. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer lo siguiente. Como el dato nos dice que Beatriz llegó inmediatamente después que Alicia, entonces lo que puedo sacar de ese dato es que Beatriz, note, llegó inmediatamente después que Alicia. Deben estar juntitos. Bueno, en este caso juntitas. ¿Pero dónde, profesor? Eso todavía no lo podemos determinar. Pero lo que puedo saber por ese dato es que van a estar juntitas. Podrían estar acá, aquí,
Aquí o de repente, ¿no? Alicia ganó y Beatriz quedó segunda. No se sabe, así que ahí voy a dejar ese dato. Siguiente dato del problema. Alicia llegó antes que Diana. Profesor, entonces acá también igualito que el problema anterior, ¿no? ¿Pero qué? ¿Acaso antes no es igual que inmediatamente después? No. ¿Y por qué, profesor? Porque yo puedo decir antes dormía mucho y me podría referir a que ayer he dormido mucho o podría referirme que hace 10 años dormía mucho. Entonces la palabra antes hace referencia que está detrás, ¿verdad? Profe, pero sí puede estar inmediatamente, sí podría estar. Pero recuerde que mientras no lea usted la palabra inmediatamente después, usted no puede afirmar que una persona va a estar inmediatamente después de la otra. No se olvide. Entonces, ¿qué voy a colocar acá, profesor? El problema nos decía que Alicia llegó antes que Diana. Ya, entonces, aquí está Diana, aquí está Alicia, entonces Alicia llegó antes que Diana, entonces Diana estaría por acá. De repente ahí, de repente ahí, de repente ahí, no se sabe. La voy a colocar simplemente por detrás de Alicia. Muy bien. Ahora bien, voy al otro dato, pero mire lo que dice. Alicia llegó antes que Diana, pero 2 puestos después de Fiorella. Ese es un dato bastante interesante. ¿De quién están hablando? Están hablando, ojo ahí, a lo que nos da la información. Alicia llegó antes que Diana, pero después están hablando de la misma Alicia. Alicia entonces llegó 2 puestos después que Fiorella. Ya, profesor, si son 2 puestos después que Fiorella, entonces puedo ver que por aquí voy a colocar un puestito y por aquí voy a colocar otro puestito, ¿no? Un poquito separadito. ¿Y por qué, profe, lo pone separadito? Porque note usted que si, por ejemplo, Alicia, es un ejemplo, ¿ah? Llegó tercera, entonces llegó 2 puestos después que Fiorella, entonces Fiorella ha llegado primera, ¿no? ¿Por qué? Porque usted puede ver 3, 2, 1. 2 puestos después de Fiorella. Y es por eso que he colocado ahí 2 lugares. Perfecto, profesor. Entonces, aquí le corresponde estar a quién, a nuestra amiga Fiorella. Listo. Profesor, ¿y dónde están? No lo sé. Solamente estamos colocando los datos proporcionados por el problema. Ya está. ¿Y qué más, profesor? A ver, a partir de esta información, ¿en qué puesto llegó Carla? Profesor, y se ha olvidado de colocar un dato, ¿sí? ¿Cuál? El de acá, ¿no? Mire usted. Beatriz llegó inmediatamente después que Alicia, pero antes, note usted, me había olvidado de ese datito, pero antes que Elisa. ¿Quién, profesor? Beatriz. A Beatriz llegó inmediatamente después que Alicia, pero antes que Elisa. Ah, entonces Elisa, note usted, debe de estar detrás de Beatriz. Profesor, ¿puede estar acá? Sí. ¿Puede estar acá? Sí. Ya, entonces, ¿qué hago? Entonces, mire, simplemente lo voy a colocar ahí. Y ahora, profesor, ¿qué hacemos? Vamos a ordenar. Y Carla, profesor, Carla, no nos ha hablado de Carla. Justamente Carla ocupará el lugar faltante. Entonces me puedo dar cuenta de algo interesante. ¿De qué, profesor? Que detrás, note usted, de Alicia, siempre hay 3 personas detrás de Alicia. Siempre hay 3 personas detrás de Alicia. Ya. Entonces aquí yo podría decir lo siguiente, ¿no? Aquí hay un dato muy importante que el problema debió dar. Así como está, siempre el problema tenía que decir ahí, y yo no lo veo por ningún lado, porque si no habrían más opciones. Tendría que decir en el problema, no hubo empates. Ah, ya, porque usted sabe que en una carrera pueden empatar, ¿no? Entonces, eso también es importante. Aunque no lo ha dado en el problema, bueno, se va a asumir que no ha habido empates, ¿no? Ya, entonces, vamos a colocar, según lo planteado. A ver, entonces miro y digo, a ver, profesor, si detrás de Alicia tiene que haber 3 personas, entonces han competido en este caso, note usted, 6 personas y detrás de Alicia hay 3 personas, entonces
¿Qué pasaría, por ejemplo, si yo comienzo a colocar los lugares, ¿no? A ver, este es el primer lugar, este es el segundo lugar, este es el tercer lugar, cuarto lugar, quinto lugar y sexto lugar. Ya está, asumiendo que no hay empate. Entonces la pregunta es, si detrás de Alicia tiene que haber 3 personas, Alicia no puede estar acá, porque detrás de Alicia tiene que haber mínimo 3 lugares. Alicia no puede estar acá. Alicia no puede estar acá. Alicia tiene que estar acá. O podría estar acá. Ay, ¿verdad, no, profesor? Tiene usted razón. Entonces, Alicia tendría que estar, vamos a copiarla. Podría estar acá, porque detrás de Alicia puede ver que hay 3 lugares. O podría estar acá, porque detrás de Alicia inclusive hay 4. Pero ¿por qué descarto esta posición? Porque recuerde que el dato del problema me decía que Alicia está 2 puestos detrás de Fiorella. Ay, ¿verdad, no? 2 puestos, o sea, para que Alicia llegue al puesto de Fiorella, usted le tiene que sumar 2 lugares. Por lo tanto, aquí ya no habría lugar para ello. Por lo tanto, Alicia no puede llegar acá. Entonces, profesor, necesariamente Alicia tiene que haber llegado en el lugar 3. Con lo cual, vamos a colocar por acá, note lo que se va a armar, ¿no? Como nosotros sabíamos que Alicia y Beatriz llegaban juntitas, una inmediatamente después de la otra, entonces van a llegar en esos lugares. Y como también sabíamos que Fiorella llegaba 2 lugares antes que Alicia, entonces ha llegado de esta manera. Fiorella ha llegado primero. Y como sabíamos que Diana y Elisa están por detrás de Alicia, pero no sabemos quién llegó en quinto lugar ni quién llegó en sexto. ¿Por qué? Porque no hay información. Profesor, pero entonces, ¿cómo podría darse esta información? Bueno, tendríamos 2 opciones, ¿no? Es más, podríamos tener hasta 3, porque el problema no dice que no ha habido empate. Pero lo vamos a colocar ahí, porque en realidad es irrelevante, ¿no? Esta parte del problema. Porque para responder, obviamente, no vamos a necesitar de esta información. Pero lo voy a colocar por acá. ¿Por qué, profesor? Porque podrían también llegar, note usted, de esta forma. Ahí está. Y teniendo en cuenta de que no ha habido empates, obviamente serían esos lugares. Ya, profesor, porque si hubiera empates, evidentemente el problema cambia, ¿no? Por eso ahí hay una acotación que hacer. Pero, profesor, en ningún momento me han hablado de Carla. Así es. Entonces, deductivamente, sabiendo que cada una ha ocupado un lugar, entonces Carla necesariamente tendría que haber llegado en segundo lugar, con la acotación mencionada. Por lo tanto, ya tendríamos las posiciones de todos nuestros personajes, teniendo en cuenta que para Elisa y para Diana, si no ha habido empates, no tendríamos una posición fija para ellos. Pero la pregunta no es en torno de ellas. A partir de esta información, ¿en qué puesto llegó Carla? Bueno, a partir de esta información, con este dato adicional, que debió decir no hubo empates, bueno, a través de esa información puedo ver que en el segundo lugar pues ha llegado Carla, ¿no? Y la clave correcta sería la clave B. Ahí está. Y marcamos nuestra alternativa. Listo, maestro. ¿Por qué es importante explicar bien este tipo de problemas? Porque puede haber más de un ordenamiento. Atención ahí, yo siempre le he dicho a los maestros, tenga en cuenta que, por ejemplo, en este problema, ese dato de no hubo empates hace que haya más opciones. Así que esta pregunta en realidad está mal formulada, ¿no? Porque falta colocar, note usted, ese detalle, ¿ya? Y en el problema no lo dice, ¿no? Solamente dice que han participado. Ya está. Siguiente problema. Problema número 10. Un grupo de estudiantes de primaria participan en un proyecto de reciclaje de botellas. Luego de juntar ojo, pestaña y ceja
luego de juntar 20 botellas. O sea que hasta ese momento ellos ya han juntado 20 botellas. Ahí están las 20 botellas. Ellos se proponen acopiar diariamente 6 botellas, ¿ya? Durante los siguientes 40 días. O sea, durante los siguientes 40 días, ellos van a acopiar, van a recoger, van a recopilar 6 botellas. O sea, usted me está diciendo, profesor, que aquí van a recoger 6 botellas, ¿sí? Que aquí van a recoger 6 botellas, sí. Que aquí van a recoger 6 botellas, sí. Y así todos los días hasta completar el día 40. Y ya está. Todos los días, profesor, todos los días van a recoger 6 botellas. Van a juntar 6 botellas, 6 botellas, 6 botellas, 6 botellas, 6 botellas, 6 botellas. Y hasta llegar al día 40. Pero mire usted la pregunta que nos hacen. La pregunta que nos hacen, si cumplieran ese objetivo, o sea que van a recopilar los 40 días, 6 botellas cada día, nos preguntan cuántas botellas en total habrán acumulado al terminar el día 14. Ay, 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 al terminar el día 14, o sea, me están pidiendo hasta acá. Note usted, al terminar el día 14. Como usted puede ver, saque usted simplemente su razonamiento inductivo, ¿no? Un día, 6 botellas. 2 días, 12 botellas. Allá, 3 días, 18 botellas. Estoy multiplicando el número de botellas por la cantidad de días. Si es un día, 6 por 1. Si son 2 días, 6 por 2. Si son 3 días, 6 por 3. Pero como el problema me pide en el día 14, aquí el día 14, allá, entonces quiere decir que voy a multiplicar entonces, maestro, 6 por 14, ¿verdad? Entonces multiplicamos 6 por 14. ¿Cuánto me vale? ¿Cuánto me cuesta eso? 84 botellas. O sea, quiere decir, profesor, que ha acumulado hasta ahí 84 botellas. Sí, ya está, pues, profe, marcamos la respuesta. Cuidado, que no es la respuesta, profesor, si ahí están 84. Lea siempre la pregunta. Siempre le digo al maestro, lea la pregunta. Hay veces marcamos por emoción. Y la pregunta dice, ¿cuántas botellas en total? Profe, acá está pues el total. No, porque recuerde que ellos ya habían juntado 20 botellas. Uy, ¿verdad, profe? Entonces el total no sería 84, sino sería 84 botellas por los 14 días, más las 20 botellas que ellos ya habían juntado. Y eso me da un total de 104 botellas. Y esa sí sería la respuesta correcta. Mire usted, ¿qué clave, profesor, entonces sería la clave C? Y marcamos entonces y tenemos la respuesta de nuestro problema número 10. Se da cuenta que usted siempre tiene que ser buen lector para que no vaya a caer. ¿Qué le hemos dicho nosotros siempre? Que usted siempre va a encontrar en las claves la clave incorrecta, porque eso justamente se pretende, ¿no? Cuando se coloca alternativa. Bien, vamos ahora al ejercicio 11. ¿Qué dice? Cierto día, Alejandra compró 300 kilogramos de manzanas a 4 soles el kilogramo. Atención a esta parte. Compró 300 kilogramos de manzana a 4 soles el kilogramo. ¿Qué podemos sacar de esa información? Que compró 300 kilogramos de manzana a 4 soles el kilogramo. Entonces puedo ver que en la compra de esos 300 kilogramos de manzana se gastó en total 1.200 soles. Profesor, ¿por qué 1.200 soles? Porque usted puede ver que si cada kilogramo, note por acá, si cada kilogramo le ha costado 4 soles, es evidente entonces que si yo multiplico el costo de un kilogramo por la cantidad de kilogramos, me va a dar el costo total. O sea, profesor, acá se ha invertido 1.200 soles, sí.
en la compra de 300 kilogramos. Listo. Esa es la información que nos brinda el problema. ¿Qué más nos dice el problema? Con el propósito de venderlas, ¿qué cosa va a vender? Las manzanas. Ella determinó un precio fijo de venta por kilogramo. O sea, todas las manzanas lo va a vender al mismo precio. Eso es lo que nos quiere decir el problema. Al vender 200 kilogramos, puede recuperar exactamente el dinero que invirtió. Mire usted, yo sé que por ahí algunos maestros han conseguido quizás el precio de venta individual, pero en realidad no es necesario si usted razona. ¿Cómo así, profesor? Según el dato del problema, cuando esta persona ha vendido 200 kilogramos, o sea, 200 kilogramos de manzana, dice que ya ha recuperado, ¿qué cosa? La inversión. ¿Pero cuánto fue la inversión? 1.200, ¿verdad? Ay, ¿verdad, no? Ese es dato del problema. Ya recuperó la inversión, mire, al vender, ¿cuánto? 200 kilogramos de manzana. Ya recuperó la inversión, ya está. O sea que con 200 kilogramos vendidos de manzanas ya recuperamos nuestra inversión. ¿Eso qué implica? Implica que todavía me falta vender 100 kilogramos de manzana. ¿Por qué, profesor? Porque recuerde que usted tiene 300 kilogramos. Ya vendió 200, ya recuperó su capital, pero todavía le sobran 100 kilogramos. Pero usted sabe, a ver, por razonamiento sabe, de manera sencilla, que cada manzana usted lo vendió al mismo precio, ¿no? Entonces la pregunta es, si 200 kilogramos usted ha recaudado 1.200, por 100 kilogramos, ¿cuánto va a recaudar? Fácil, pues, profe, voy a recaudar 600 soles, en efecto. Mire usted, profe, o sea que puedo hacer ahí mi regla de 3, claro, si usted desea, no hay problema. O como también ya lo habíamos dicho en clase, ¿no? Simplemente usted, mire aquí, ¿qué hizo para llegar acá? Ah, profe, lo dividí entre 2. Así es. Y lo mismo que le haga acá, también le va a hacer acá. Mire. Lo divide entre 2. Listo. Profesor, o sea, quiere decir que esos 100 kilogramos, ¿qué representa? ¿Qué representa? ¿600 soles, profesor? Sí, pero esos 600 soles, ¿qué vendría a ser si ya recuperó su capital? Ah, profesor, eso implica que eso va a significar mi ganancia, ¿verdad? Mi ganancia. ¿Por qué, profesor? Porque usted ya recuperó su capital. Ah, ¿verdad? No, profe, acá está, ya recuperó. Entonces, en la venta de esos 100 kilogramos, cuando usted recaude 600 soles, ¿eso qué le va a significar? Su ganancia. ¿Y qué nos pregunta el problema? ¿Cuánto será su ganancia al vender todas las manzanas? O sea, al vender los 300 kilogramos de manzana, mire, le ha implicado una ganancia de 600 soles. Clave correcta, clave A. Y marcamos pues la alternativa. Listo. Profesor, yo también calculé el precio de venta unitario y también me salió, ¿no? También le va a salir. No hay problema, porque recuerde que este tipo de ejercicios lo que requiere de usted, maestro, es que razone. Vamos al siguiente ejercicio. Problema número 12. Para ir de Aguascalientes a Machu Picchu, a ver, coloco. Para ir de Aguascalientes a Machu Picchu, las personas pueden hacerlo en bus o caminando. Cierto día, entre las 100 primeras personas que realizaron este trayecto, se determinó que llegaron 60 varones, ¿qué más? Que 10 mujeres llegaron caminando y que 70 personas llegaron a bus. Profesor, ¿qué hago acá? ¿Se acuerda lo que yo le dije en clase? Cada vez que usted vea varones y mujeres y le estén dando datos donde usted tenga que relacionar, ¿se acuerda que yo le dije? Se trata de conjuntos disjuntos. ¿Por qué? Porque no va a haber elementos en común entre varones y mujeres. No va a haber una intersección. Por lo tanto, ¿de quién
debía de recordarse del diagrama de Carroll, ¿verdad? Ah, profe, sí, usted me enseñó que haga un cuadrito de doble entrada de 4 por 4 y que coloque aquí el total. Siempre, profesor, siempre. Siempre coloco el total, siempre. Y aquí, acá también el total. Siempre, profesor, siempre. Listo. Ya, ¿y qué más, profesor? Y además, se debe recordar que la suma de esta cantidad con esta cantidad me va a dar esta cantidad. Ah, o sea, lo que yo voy a colocar aquí más esta cantidad me va a dar este total que está acá. Y lo mismo va a pasar por acá. La suma de esta cantidad con esta cantidad me va a dar esta cantidad. ¿Siempre es así, profesor? Siempre. Y ahora, ¿dónde coloco los varones y las mujeres? Donde usted quiera. Por ejemplo, puedo colocar a los varones aquí. Y puedo colocar a las mujeres aquí. Profesor, y si yo lo coloco arribita, ¿va a variar? No, es igualito, donde usted quiera. Si usted quiere lo coloca acá, varones y mujeres, no hay problema. Pero sí, usted va a identificar qué cosa, que hay personas que van en bus y otras personas que van caminando. Ah, eso lo voy a colocar aquí, mire. Personas que van en bus, ahí está, y las otras personas que van caminando. Listo. Profe, ¿y no pueden haber personas que van en bus y luego caminan? ¿No puede haber? No. ¿Y por qué, profesor? ¿Cómo sabe eso? Porque acá dice, pueden hacerlo en bus o caminando. Allá. O sea, no puede haber personas que vayan en bus y luego caminen, porque el problema lo dice. Perfecto. Ahora sí voy a colocar los datos. Mire, maestro. Primer dato. Cierto día entre las 100 primeras personas. ¿Eso qué vendría a ser? Profesor, eso vendría a ser mi total. Así es. Entonces aquí va a colocar 100. Ahí está. 100. Entre esas 100 personas. Ya sabe que esta zona más esta zona me da esta zona. Esta zona más esta zona me da esta zona. Muy bien, sigo leyendo. Se determinó que llegaron 60 varones. 60 varones, profesor, ya, ¿coloco acá? No, porque no dice 60 varones en bus. Aquí, profesor, no, porque no dice 60 varones caminando. Aquí, profesor, sí, porque recuerde que aquí son 60 en total. Entonces voy a colocar 60 en total. Ahí está. Voy a colocar ahí 60 en total. ¿Vio? Listo. Siguiente dato. Que 10 mujeres llegaron caminando. 10 mujeres llegaron caminando. Profesor, 10 mujeres, acá están las mujeres. 10 mujeres llegaron caminando. Ah, acá está, mire, ve. 10 mujeres llegaron caminando. Ahí está, mire, solamente es completar la zona nada más, ¿no? 10 mujeres llegaron caminando, profesor, sí, ahí está. Listo. ¿Qué más dato? Y que 70 personas, lo voy a subrayar, y que 70 personas llegaron en bus. 70 personas. Profesor, 70 personas llegaron en bus. Acá no dice mujeres, no dice que 70 mujeres llegaron en bus. Acá, profesor, no dice que 70 varones llegaron en bus. Dice que 70 personas, o sea, está haciendo referencia, maestro, al total. Allá, acá no, profe, claro. Ahí está el 70. Que y ahora, profesor, simplemente es completar la zona. ¿Cómo así? ¿Se acuerda que yo le dije que esta cantidad más esta cantidad me debe dar el total? Entonces, ¿cuánto sería acá? A 60 para hacer 100, ¿cuánto le falta? 40. Y lo completamos. Y ahora, profesor, por acá. Note usted. 70 para hacer 100, ¿cuánto le falta? 30. Listo. Ahí está. Profesor, ¿y ahora estas zonas cómo lo completamos? Fácil, ahora en la vertical. Fíjese. Esta zona más esta zona me debe dar esta zona. ¿Cuánto me vale, cuánto me cuesta esta zona? 20, pues, profesor. Claro, porque 20 más 10, 20 más 10 me da 30. Ya está. Y ahora, profesor, ahora por acá, mire. Esta zona más esta zona me debe dar esta zona. Profesor, ¿cuánto le falta a 20 para hacer 60? 40. Mire qué bonito, mire qué elegante, mire qué chévere. Solamente es completar. Profe, y esta zona más esta zona me debe dar esta zona, ¿no? Así es. Por lo tanto, esta zona debe ser 30. Mire, todo se completó. Todo se consumó. Y ahora sí, vaya a la pregunta.
¿Qué le dicen? ¿Cuántos varones llegaron en bus? ¿Cuántos varones llegaron en bus? ¿Qué me están preguntando? Varones que llegaron en bus. Aquí están los varones que han llegado en bus. No, pues no se vaya a equivocar. Los varones que han llegado en bus son estos. Ah, ¿verdad, no? Varones que llegaron en bus. Entonces, lea bien la pregunta. Hay veces hacemos todo bien y nos emocionamos y marcamos 60, ¿verdad? Porque ya le dije, siempre va a encontrar la clave incorrecta. Se da cuenta que 50 no hay, pero sí hay 60. Y eso es una invitación, una tentación, ¿verdad, maestro? Y usted sabe que a las tentaciones nosotros las rechazamos. Así es. Por lo tanto, nos piden los varones que llegaron en bus. 40. Clave correcta entonces sería la clave A. Y marcamos nuestra alternativa. Listo. Muy bien, maestro. Hemos llegado a la primera parte del solucionario. Si quieres que comparta la segunda parte, te invito a que dejes tu like y que compartas pues el videito. Así que nos vemos en la segunda parte. Bendiciones.